Muy buenas tardes. Les agradecemos por acompañarnos para analizar el capítulo 9 a los Hebreos. Recordemos que en el tiempo en que fue escrita a los Hebreos a los cuales se refiere aquí esta carta, este escrito, son los de la iglesia primitiva. Habían pasado como 30 años desde la resurrección de Jesús. Habían aceptado al Mesías. Sin embargo, no habían entendido bien el pacto nuevo. Por esto ellos seguían, ni tampoco entendían la relación que existe entre el pacto nuevo y el templo, entre el pacto antiguo y el santuario que había en Jerusalén en esos días. No habían entendido la relación. No habían entendido también el valor del pacto nuevo, como reitero. Además, no entendían la diferencia entre el pacto nuevo y el pacto antiguo. En realidad, la mayor parte de ellos, de los de la iglesia primitiva, creían que el pacto antiguo, más la fe en que Jesús el Mesías, es el pacto nuevo. Pero esto es una gran equivocación. Y cuando Pablo les escribe sobre el pacto nuevo en el capítulo 8, para los de la iglesia primitiva fue un gran shock, porque ellos no sabían eso, pensaban que el pacto antiguo era eterno, porque así habían leído. Y entonces en el capítulo 9 va a hacer una comparación entre el pacto antiguo y el pacto nuevo desde el ángulo del santuario, recordando que en ambos casos el santuario del pacto antiguo y el santuario del cielo del pacto nuevo son como las oficinas de administración de estos dos pactos. Aquí es donde se lleva a la realidad lo que significaban el ministerio de los sacerdotes, lo que significaba el ministerio de los sacerdotes y también los sacrificios y otros actos del culto que se hacían. Entonces, leyendo en el capítulo 9, los versículos 1 al 7, entendemos lo siguiente. Repito, va a ser una comparación entre los dos pactos desde el punto de vista de la eficacia de sus oficinas administrativas, esto es, de los dos templos. Del cielo va a comparar con el pacto de la tierra. Dice, del santuario de la tierra. Versículo 1 dice así: en realidad el primer pacto tenía ordenanzas del culto para el santuario terrenal. Muy bien. El primer pacto tenía un santuario con ordenanzas. Versículo 2. Porque había un tabernáculo preparado así. En la primera parte, llamado santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Junto a la segunda cortina estaban el llamado santísimo, el cual tenía un altar de oro, el incienso y el arca del pacto, cubierta por todos lados por oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Así estaba equipado el santuario. Entonces, en el versículo 2 dice que en la primera parte del tabernáculo, en lo que se llamaba el santo, había un candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Junto a la segunda cortina, ustedes repiten que ese espacio estaba dividido con una cortina. Atrás de la cortina estaba el llamado Santísimo, el cual tenía el altar de oro, el incienso y el arca del pacto. El altar de oro para el incienso. El arca del pacto cubierta por todos lados por oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná en un pequeño recipiente. Asimismo la vara de Aarón que retoñó, confirmándolo como sacerdote, y las tablas del pacto. Esta era la forma como estaba equipado el templo de la tierra. Los sacerdotes entraban continuamente en el primer tabernáculo, en el santo, para oficiar el culto. Pero en el segundo solo entraba el sumo sacerdote, una vez al año, pero no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por los errores por ignorancia del pueblo. Los pecados que se ventilaban ahí eran los cometidos por error. Esto es lo que dice el versículo 7. Ahora, de este modo, mediante este tabernáculo,
dice el versículo 8, declara el Espíritu Santo lo siguiente, que aún no era conocido el camino al Santísimo. En realidad no había todavía la comunicación con el Santísimo, donde moraba Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, mientras esté el primer tabernáculo en pie, esto es, mientras esté el santo en pie. Esto es una comparación para el tiempo presente. Lo que ocurría en el templo de Jerusalén, en el santo, es una comparación para el tiempo presente. Según esta comparación, en el tiempo presente se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer la conciencia perfecta del que oficia ese culto. El tiempo presente se refiere a la época en que fue escrito a los hebreos, cuando los miembros de la iglesia primitiva eran asiduos, asistentes al tabernáculo al templo de Jerusalén. Dice esto indica, mientras hayan esos servicios en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén, el Espíritu Santo está indicando que todavía no está abierto el camino al Santísimo, a Dios. No está, a pesar de que cuando Jesús murió se rompió la cortina. Sin embargo, la cortina que dividía los dos espacios dejó al descubierto el Santísimo, pero mientras se seguían haciendo los servicios en el lugar santo, como venían haciéndolo efectivamente, y los primeros cristianos, los cristianos primitivos, asistían regularmente a esos servicios, estaban aceptando que todavía no había sido abierto el camino a Dios para restaurar la comunión con Dios. No olvidemos que una aclaración al respecto. La maldad del hombre se originó a partir de que Adán y Eva no tuvieron fe en las palabras de Dios y más bien siguieron las sugerencias de Satanás. Cuando se rompió la comunión con Dios, empezó esta deterioro moral. Cada vez fue avanzando más hasta que llegó a la época del diluvio, en el cual Dios se vio forzado por la maldad de los hombres, consecuencia de haber roto la comunión con Dios por no tener fe en las palabras que Dios les dijo. Este deterioro, Dios se vio forzado a destruir la humanidad con el diluvio. Desde que Adán hizo esto y Eva, quedó rota, repito, la comunión con Dios, y por lo tanto, como fruto de esa ruptura, se desarrolló esta gran degradación moral que vemos hasta ahora en la humanidad. Mientras esté cerrado el camino al Santísimo, el camino a la comunión con Dios, la corrupción sigue. La razón dice que los ritos que se ofrecían en el santuario no tenían ningún efecto para restaurar la comunión con Dios y terminar la degradación moral. Por eso dice el versículo 10, ya que esos eran solamente ritos sobre comidas, sobre bebidas y diversos lavamientos, y ordenanzas para la carne, impuestas hasta que llegue el tiempo de ratificar esta condición y restaurar la comunión con Dios. Ahora, la razón dice que los ritos que se hacían en el santuario no tenían ningún valor para restaurar la comunión con Dios, es porque no afectan la conciencia. Esto es lo que dice el versículo 9. No pueden hacer perfecta la conciencia del que oficia ese culto. Y entonces, esta es la razón por la cual había que terminar con los servicios pertinentes al pacto antiguo, son los del templo de Jerusalén, porque no fueron eficaces, no eran eficaces para restaurar la comunión con Dios. Lo que estaba mostrándose diariamente, al hacer los servicios en el culto, era que no estaba abierto el camino a Dios, el camino a la restauración con Dios. Esto ocurre solamente con Jesús. Por eso Él dijo, reemplazando al templo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Con Él se abre la comunión con Dios. Por esto, cuando Él murió,
se partió en dos la cortina del templo, dando por obsoletos, sin ningún valor, los servicios del templo, porque, repito, no restauraban la comunión con Dios. La comunión con Dios da como fruto toda la degradación moral, todo el pecado que hay en el mundo y ha habido en el mundo. Por eso el objetivo de Dios con el nuevo pacto es restaurar la comunión del hombre con Dios para parar la acción degradante de esa pérdida de comunión con Dios. Esto es para parar el pecado. Ahora, versículos 11 al 15. En cambio, a diferencia de los sacerdotes del templo de Jerusalén, Cristo es el sumo sacerdote de lo bueno que ha empezado a realizarse en un tabernáculo mayor, más perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de este mundo. El 12. Jesús no fue mediante la sangre de machos, cabríos y novillos, sino mediante su propia sangre, de una vez para siempre, entró en el lugar santísimo, obteniendo una redención eterna. El 13. Porque la sangre, repite acá lo que comentamos, porque la sangre de toros, de machos cabríos y las cenizas de la novilla rociada a los impuros, santifican para la limpieza de la carne. 14. Cuanto más la sangre del Mesías, quien por acción del Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y gracias a esto, Él es mediador del nuevo pacto, porque ha tenido lugar su muerte para rescatar a los del primer pacto de sus transgresiones, a fin de que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, la restauración de la comunión con Dios es resultado de la muerte de Jesús. Esta comunión con Dios es equivalente a recibir la herencia eterna. Y entonces, mientras no haya la limpieza de conciencia, esto es, la sensibilidad para darse cuenta de que nuestros actos, por más que hayan sido hechos con buena voluntad, con buena intención, están manchados de la impureza natural que todo ser humano tiene. La conciencia nos abre a esta realidad y nos hace ver que, repito, nuestras buenas obras, por más que sean hechas con buena intención, con sinceridad, están manchadas de la maldad humana, la maldad de la envidia, del orgullo, de todas estas cosas. Y por esto es que esta persona que ha sido limpiada su conciencia, se da cuenta que toda obra buena fue hecha en Jesús, con la pureza eterna de Él, y está disponible para cubrir a todos los que viven por fe en esta realidad. Esto es, que en Jesús fue hecha la victoria sobre el pecado, y que gracias a su muerte nuestra conciencia es iluminada, es aclarada, para que nos demos cuenta de esta realidad y dependamos solamente de Él, de sus obras, de su acción, de que en Él fue hecha nuestra salvación. Por esto Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. La pureza de Él es la que nos cubre. Esto es lo que en el Antiguo Testamento se venía anticipando, que Él nos cubrirá con su justicia, con su conducta, Jesús, como si fuera un manto. Entonces, esta es la razón por la cual el pacto antiguo no servía. No restaura la comunión con Dios. La comunión con Dios es hecha gracias a la muerte de Jesús, el restaurar la comunión con Dios, mediante la presencia del Espíritu Eterno. Esto es, mediante la herencia, que se estudiará en la segunda parte del capítulo 9. Les agradecemos por habernos acompañado en el estudio de esta primera parte del capítulo 9 de los Hebreos, y esperamos que Dios los bendiga. Gracias.